Nosotros también hoy es un privilegio compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras donde vamos a estar meditando en la palabra en Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 14. Y les voy a invitar a abrir sus Biblias y a ponerse en pie, por favor, para tener la lectura de la palabra del Señor en este hermoso pasaje. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 14. Repito la cita bíblica, Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 14. Dice así la palabra del Señor y quiero que todos sigan con la vista la lectura para que puedan también interiorizar y meditar en lo que Dios nos dice en su palabra. Dice allí la palabra del Señor. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por la bendita bendición de leer tu palabra hoy. Gracias porque tú nos hablas y porque tú tienes para nosotros enseñanzas hermosas en este pasaje. Guíanos, Padre, para exponerla conforme a tu sabiduría. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos humildemente. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, gracias. Muchísimas gracias. Cuando vamos a la historia del cristianismo y vemos la historia de muchos creyentes que se han destacado en el mundo religioso, nos damos cuenta que hay algo común en la vida de todos ellos que los llevó a una relación estrecha y fue exactamente su relación estrecha que tuvieron con su Dios. Y esa relación se marcó por una vida de oración. Eran personas que estaban enmarcadas muy claramente con respecto a que necesitaban de Dios para poder subsistir en el mundo en que tuvieron que vivir. Ellos se acercaban a Dios y pedían por medio de la oración, rogaban a Dios por medio de la oración, pero a su vez no solamente oraban, sino que buscaban a Dios por medio de su palabra. Y esa relación hizo que ellos pudieran crecer y pudieran ser semejantes a Cristo. Esto era algo que caracterizó la vida de estos hombres que a través de la historia vemos cómo buscaban y se entregaban a Dios. Cuando hacían esto, vemos también que su servicio era mucho mejor. Cuando una persona, y eso lo hemos visto también por medio de la biografía de grandes cristianos, mientras más relación en cuanto a su oración y también la lectura bíblica tenían estos santos hombres de Dios, santos porque fueron apartados por Dios, no porque no tuvieran pecado, estos hombres entonces comenzaban a servir de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque al conocer al Dios de la Biblia,
Esto hacía que el Dios de la Biblia les inspirara por medio del Espíritu para que ellos pudieran ponerse en sus manos y hacer la obra completa a la cual Dios les estaba llamando. Hoy podemos ver la biografía de estos grandes hombres, pero también podemos ver hoy mismo vidas de hombres que se han entregado y que todavía viven y que todavía están aquí para darnos un ejemplo de entrega a la oración y también de entrega a la búsqueda de Dios por medio de su palabra. Cuando leemos el pasaje de Colosenses, capítulo 1, nos damos cuenta que el apóstol Pablo estaba muy contento por las noticias que recibía de sus hermanos en Colosas. Estos hermanos gentiles que estaban recibiendo la palabra del Señor, que habían recibido exactamente el evangelio de verdad, que habían escuchado de lo que Dios había hecho por medio de su Hijo y que habían aceptado el sacrificio de Cristo, ahora estaban viviendo una vida plena en el Señor. Estaban caminando con el Señor. Pero esto no quiere decir de que no tuvieran luchas, que no tuvieran sus propios problemas. Sí, lo tuvieron. Pero ellos se enfrentaban confiados de que el Señor estaba allí para socorrerlo en cada momento. Y por eso cuando leemos esta epístola, Pablo les escribe y les muestra cuán agradecido estaba a Dios por la información que recibía de ellos. Y dice la Biblia que esto lo llevó a interceder por sus hermanos en Colosas. ¿Qué escuchaba Pablo? Oyó de la fe en Cristo de los colosenses y lo podemos ver allí en el versículo 4 cuando dice la Biblia, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Escuchó de sus hermanos y sabía que sus hermanos estaban andando en la verdad. Cuando leemos la primera epístola de Juan, la segunda y la tercera epístola de Juan, damos también fe de que el apóstol Juan se gozaba de que sus hijos andaran en la verdad. Y la verdad era Cristo. Y Pablo también lo muestra por medio de sus cartas cuando le escribía a la iglesia. Dice también que Pablo se gozaba no solo por la fe en Cristo que los colosenses tenían, sino del amor que tenían para con los creyentes. Se desbordaba el amor de Dios en ellos y querían ellos practicar el amor auténtico de tal manera de que querían ser de impacto para los demás. Y esto trajo como consecuencia de que el apóstol Pablo entonces se regocijara, pero a su vez los tuviera presente en sus oraciones. Para orar por ellos, porque cuando comenzamos a servir y comenzamos a buscar del Señor, usted puede estar seguro que no van a dejar de venir problemas. Los problemas van a llegar y mientras más uno se enfrasque en la obra del Señor, mientras más uno desea servir al Señor, mientras más uno busque del Señor, más problemas vendrán como añadidura. ¿Por qué razón? Porque son las cosas que Satanás va a hacer para desvirtuarnos y también para que nosotros perezcamos en medio de nuestro deseo ferviente de buscar del Señor. Por eso es que Pablo allí, a partir del versículo 9, muestra una oración directa por sus hermanos colosenses. Y hoy quiero estar meditando sobre la progresión de lo que Pablo pide por los colosenses a partir del versículo 9. Y es una oración muy clara, donde Pablo habla del conocimiento pleno de la voluntad de Dios que tenemos que buscar a través de las Escrituras, a través de lo que Dios es. Y ese conocimiento de su voluntad nos va a llevar entonces a una progresión que va a ser lo que quiero de alguna manera estar compartiendo acá. Por ello es que Pablo comenzó a orar para que ellos obtuvieran ¿qué? A partir del versículo 9 dice, para que obtuvieran un conocimiento ¿de qué? De la plenitud de lo que Dios quería para ellos, de la voluntad del Señor. Y la pregunta es, ¿cómo se iba a manifestar esa voluntad o ese conocimiento de la voluntad de Dios en aquellos creyentes que estaban en Colosa? Lo primero que dice la Biblia, que claramente en esta oración de intercesión de Pablo se iba a manifestar en ellos la sabiduría de parte de Dios cuando ellos comenzaran a buscar la voluntad del Señor. Por eso este es el primer punto. ¿Qué vamos a ver como parte de esta oración de intercesión del apóstol Pablo? Lo primero que vamos a ver es que ellos iban a encontrar la sabiduría que venía de lo alto. Y esa sabiduría que venía de lo alto se iba a manifestar en ellos de una manera extraordinaria si ellos buscaban la voluntad del Señor. Vamos al Antiguo Testamento y encontramos un pasaje en uno de los libros poéticos que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Es decir, si tú temes a Dios, ese es como el inicio para tú ser sabio. Cuando no hay temor de Dios, entonces no hay sabiduría. De aquí podemos sacar una gran gama de teología o de enseñanza. ¿Pueden ser los hombres que no tienen a Dios sabio? Eso sería una buena pregunta. No, los hombres pueden actuar de forma sabia basado en lo que la sociedad y la cultura les ha enseñado. Pero los principios de sabiduría que te llevan a Dios son los que se enmarcan en la Biblia cuando tú tienes temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, tú puedes ser sabio en tu propia opinión, en tu propia conciencia tú puedes ser sabio. Pero el hombre sabio que habla la Biblia es aquel que teme a Jehová. Por eso vemos a muchas personas que por la edad, usted puede tener mucha sabiduría porque ha vivido mucho. Pero la sabiduría que a Dios le agrada no es la que usted ha vivido, sino la que lo lleva a usted a un temor reverente de Dios. Y Dios entonces lo hará sabio y usted podrá entonces caminar conforme a lo que Dios dice en su palabra. Esto es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Pablo rogaba a Dios, intercedía por sus hermanos y decía, Señor, que obtengan el conocimiento pleno de tu voluntad para que puedan ser sabios. La sabiduría que proviene de Dios es la que nos hace verdaderamente sabios. Y aquí es la oración del apóstol. Esa sabiduría es la habilidad de usar los mejores medios para alcanzar las metas o las metas más altas en nuestra vida cristiana. Es decir, una vida para la gloria de Dios. ¿Cuál es la vida sabia de un creyente? Es una vida que se vive para glorificar a Dios. No para buscar beneficios, no para vivir para mi propia gloria, no para decir quién soy, sino para decir que Dios es lo más importante y Él es quien ha hecho todo lo que soy. Esa es la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. Por eso es que esta oración de intercesión del apóstol Pablo equivale a que los colosenses necesitaban un entendimiento claro sobre lo que Dios es con respecto a sus atributos, para que ellos pudieran comprender que la sabiduría no se encuentra en otro lugar sino en Dios. Y Pablo oraba así por ellos. Nuestra oración de intercesión también por nuestros hermanos y por nosotros mismos debe ser esa. Debemos estar orando constantemente para que Dios nos haga sabios, pero no sabios en nuestra propia opinión, sino sabios con respecto a la opinión de Dios. No pensar en lo que los hombres piensan de nosotros. La sabiduría que viene de Dios comprende exactamente lo que Dios piensa de nosotros. ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? Esa pregunta tienes que hacértela una y otra vez. Hay un segundo principio que se desprende de este pasaje a partir del momento en que el apóstol Pablo ora por ellos y le está pidiendo o intercede por ellos para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, que se iba a manifestar por medio de sabiduría. No dice solamente sabiduría, dice en discernimiento espiritual o conocimiento espiritual. Aquí está el segundo punto. Pablo oraba no solamente para que tuvieran sabiduría, sino para que pudieran discernir, para que pudieran conocer las cosas espirituales. Y ahí lo dice claramente la palabra del Señor en el versículo 9 cuando dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Para en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando estamos hablando de este conocimiento o esta inteligencia, consiste en una comprensión completa de lo que Dios nos ha revelado. Todos los creyentes, los que decimos ser seguidores de Cristo, tenemos que conocer a quién seguimos. Yo no comprendo a un creyente que me diga, yo creo en Cristo y no sabe quién es Cristo. O yo amo a Cristo y sin embargo no obedece a Cristo. O que diga simplemente, no, yo estoy caminando con Cristo y sus obras delatan de que no estás caminando con Cristo. Entonces, ¿dónde está tu amor para con el Señor? Tenemos que comprender a la luz de las Escrituras que el apóstol Pablo, esta era una oración, porque sabía que nosotros como creyentes podíamos ser infieles y podíamos caer. Pero a su vez Pablo sabía que por medio de la oración él podía interceder ante Dios para que Dios sostuviera a sus hermanos en medio de cualquier crisis. Y por eso habla allí. Ustedes tienen que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y también nos lo dice a nosotros, hermanos, seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando somos llenos de ese conocimiento de su voluntad, entonces primero andamos como sabios
Segundo, comenzamos a comprender todo el conocimiento de Dios, todo lo que Dios nos está revelando, y lo que Dios nos revela más grande, que era lo que estaban recibiendo los colosenses, es la revelación completa de Cristo. No hay otro, no hay otro. Recordemos que en aquel tiempo había muchas tendencias. Estaban los gnósticos, que decían que Cristo no se había encarnado. Decían que la materia, como era mala, no podía haber encarnación de Cristo. Y por tanto, Cristo en su parte humana no podía tomar esa forma. Y solamente lo espiritual era lo perfecto, lo carnal no era perfecto. Y aquí entonces estas enseñanzas permeaban, entraban a la iglesia. Lo otro eran las tendencias del judaísmo que entraban a las iglesias con las prácticas del Antiguo Testamento y olvidando entonces todo el sacrificio de Cristo o tratando de llevar y complementar lo que Cristo estaba haciendo con las prácticas del judaísmo en el Antiguo Testamento. Y esto también traía problemas dentro de la iglesia. Y Pablo los enfoca y le dice, hermanos, enfóquense en algo. Ustedes tienen que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que sean sabios y además para que puedan comprender todo el conocimiento de Dios, como lo dice allí, para que tengan inteligencia espiritual, discernimiento espiritual, para que puedan separar lo que está bien de lo que está mal. Los cristianos, cuando andamos con Cristo, podemos leer a través de la Escritura lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Pero de eso dependerá de tu relación con Cristo y el conocimiento más pleno que tú tengas de su revelación. Cuanto más tú conozcas de Dios, más se te va a demandar de parte de Dios. Pero hay muchos creyentes que no conocen nada. Y tristemente, perece el pueblo de Dios por falta de conocimiento. Como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que conocer lo que Dios tiene para nosotros y con sabiduría andar y discernir las cosas espiritualmente. El discernimiento que produce fruto para la vida es el conocimiento de Dios, es el discernimiento de las cosas que Dios nos puede mostrar para que llevemos una vida práctica acorde a la palabra del Señor. Este discernimiento que lleva fruto también transforma el corazón del creyente y renueva la vida del creyente, porque comienzas a vivir una plenitud en Cristo. Hay una tercera enseñanza progresiva que se manifiesta con respecto al conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Cuando tú ves a una persona que está buscando y que está en relación con el Señor, se va a manifestar no solamente la sabiduría y tampoco el conocimiento espiritual, sino que hay un tercer punto que es en un andar con el Señor se va a manifestar exactamente esa voluntad del Señor. Ese conocimiento que el creyente obtiene del Señor se va a manifestar en un andar digno del Evangelio del Señor Jesucristo. Y si usted se da cuenta y lee el pasaje, hay una continuidad. Primero, necesita sabiduría. Después, inteligencia espiritual. Y después dice, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Si no andas como sabio y no conoces lo que Dios es, entonces tú no puedes andar como Dios quiere. Y es una secuencia. La vida cristiana es una secuencia completa. Si tú andas desordenadamente, entonces tú no puedes andar. Si tú no conoces al Señor, tú no puedes andar como el Señor quiere. Si tú conoces al Señor de la Biblia y sabes lo que hace el Señor de la Biblia y sabes lo que ha hecho el Señor de la Biblia y ha sido transformado por el Señor de la Biblia, que es nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo, entonces usted caminará como es digno del Evangelio de aquel que vino a dar su vida por nosotros. Por eso es que vamos a andar como es digno del Señor. Y esta secuencia, Pablo la está pidiendo en oración. Llénalos de sabiduría, llénalos de discernimiento espiritual para que puedan andar como es digno de ti, Señor. Y esta es mi petición por mis hermanos colosenses, para que ellos puedan tener la sabiduría y el conocimiento, para que esta sabiduría y conocimiento repercutan en un andar correcto delante de nuestro Dios y Padre y conducirse en armonía unos con otros, tal como la nueva vida en Cristo lo demanda. Porque si usted sigue viviendo como vivía antes, entonces, ¿qué provecho tiene la nueva vida en Cristo? En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Son hechas nuevas.
y las cosas viejas pasaron. Y ahora en Cristo tenemos una plenitud que solamente Él puede dar. Hay un cuarto punto que se desprende del pasaje. Y no solamente es en un andar digno del Señor, sino que ahora dice la Biblia que después que pasan todas estas cosas, hay frutos agradables a Dios. Un creyente da frutos cuando comprende que el principio de la sabiduría está en el Señor. Segundo, cuando comienza a tener el conocimiento espiritual y a discernir las cosas espiritualmente. Tercero, esto va a repercutir de una manera de un andar digno de parte del Señor. Y cuando tú andas conforme a las Escrituras, entonces llevas frutos. Lleva frutos. Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Y cuando dice la palabra de Dios, nada, es absolutamente nada. Es decir, tú separado del Señor no puedes hacer nada. No hay manera de que tú puedas hacer algo más allá de lo que el Señor puede hacer en ti. Los frutos, los creyentes los damos cuando permanecemos pegados a Jesucristo. Cuando nos separamos de Él, nada podemos hacer. Y esta secuencia exactamente nos enseña que llevar una vida conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra repercutirá en que llevaremos los frutos agradables delante del Señor. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad o fueron campesinos o han trabajado la tierra. Yo creo que algunos de nosotros tuvimos padres o hemos tenido padres o tenemos padres que han tenido que trabajar en el campo. Y una de las cosas que pasa para aquellos que trabajan en el campo es que ellos miran todas las condiciones que tiene el tiempo y observan el tiempo y dicen, bueno, ahora en primavera se puede sembrar este tipo de fruto, en el otoño se siembra este, el invierno no se puede sembrar ni este, porque van conociendo, porque han estudiado exactamente esto. Y ellos comienzan a sembrar, preparan la tierra, siembran la tierra, pero si no preparan la tierra para poner la semilla, entonces no va a dar fruto. Yo recuerdo de cuando era jovencito, muy joven, mi padre me llevó una vez a una cosecha de arroz para sembrar arroz. Hay muchas formas que se siembra arroz. Se siembra boleo y usted hace los semilleros, pero después se toma esas posturas que ya crecieron y se van sacando las posturas y después se siembra una por una. Y esas luego van creciendo y van haciendo un mazo, que es lo que se va a cortar con la hoz cuando uno va a hacer la cosecha. Cuando ya la espiga salió y entonces usted ve cómo una planta se reproduce. Una sola plantica que usted siembra, cuando usted va a la cosecha, está sacando un manojo de plantas a partir de una. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque simplemente tenía todas las condiciones en el suelo para poder reproducirse. Si ahora esa misma planta usted la siembra en un lugar árido, es decir, la planta de arroz, usted la puede sembrar en un lugar donde no haya agua y verá como al cabo del poco tiempo se seca. Porque una de las cosas que se hace con el arroz es sembrarlo completamente anegado en agua. Y el agua no puede faltarle hasta tanto llegue el momento de la cosecha. Ya cuando llegue el momento de la cosecha, que las espigas están caídas y ya el arroz está listo para ser cosechado, entonces se deja que se seque el suelo para poder ir y cortar esas plantas. Y después todo ese proceso de secado del arroz, de la semilla. Pero es interesante cómo usted toma una sola espiga y cuando usted siembra esa espiga, en ese lugar se reproduce la espiga. Porque todas las condiciones del suelo están previstas para que esa espiga se reproduzca. La condición nuestra, la única condición que nosotros tenemos para reproducirnos y dar fruto es Jesucristo. Esa es la buena tierra. Estar conectados con Cristo. Estar pegados a Cristo. Conocer más de Cristo. Andar como Cristo nos enseña. Decir las cosas como Cristo quiere que las digamos. Andar como Él quiere que andemos. Y vivir como Él quiere que vivamos. No hay otra manera. Por tanto, usted quiere llevar frutos agradables al Señor. Conéctese con la vid. Y la vid es nuestro Señor Jesucristo. Y hay un quinto y último principio que se desprende del pasaje, que claramente se muestra cómo hay una progresión
del apóstol Pablo pidiendo por sus hermanos. Primero pide por sabiduría, después por discernimiento. Dice que el discernimiento y la sabiduría te vayan a llevar a un andar diario conforme a lo que el Señor quiere, un andar digno. Y cuando tú andas dignamente, entonces darás frutos. Pero vuelve entonces a un principio, el conocimiento de Dios. ¿Y por qué? Comienza, si usted nota, comienza el pasaje hablando de que debemos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Versículo 9, cuando dice, por lo cual también nosotros después, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Es decir, Pablo oraba para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y concluye ahora estos dos versículos en medio de la oración, porque la oración continúa más adelante, pero quiero notar cómo termina este segundo versículo. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. ¿En qué? En el conocimiento de Dios. Y conocer a Dios te va a llevar entonces al conocimiento de su voluntad. Comienza o termina como mismo, comienza el versículo 9. ¿Por qué Pablo está hablando esto? Notamos esto y queremos compartirlo porque hay muchas personas que piensan que al venir a la vida con Cristo y llevar un tiempo y conocer algo de las Escrituras, es como que si conociéramos todo del Señor. Ya yo he conocido tanto del Señor, yo conozco la voluntad del Señor. Yo he andado con el Señor tantos años que ya yo sé lo que es bueno y es malo. No necesito tanto que nos digan lo que tengo que hacer. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo todo lo contrario. Está diciendo que nadie conoce a Dios lo suficiente como para dejar de buscarlo y conocerlo más. Ninguno de nosotros conoce a Dios lo suficiente para decir, no necesito conocer más de Dios. No necesito buscar más de Dios. Y por eso comienza hablando de toda una progresión y después dice, para que sigáis siendo llenos de ese conocimiento de Dios. Porque mientras más tú pegado estés al Señor, más conocerás al Señor. Y viene a mi mente el pasaje que tuve como referencia la semana pasada y que mencionamos allí en la conclusión de Job. ¿Job conocía a Dios? Job conocía a Dios. Que nadie dude que cuando vinieron todas las calamidades para la vida de Job, Job conocía a Dios. Job sí conocía a Dios. Dios conocía que Dios era justo. Dios conocía que Dios podía hacer lo que Él quisiera. Job conocía de que la soberanía de Dios estaba por sobre todas las cosas, pero cuando le tocó a él se dio cuenta de que no conocía nada de Dios. No conocía nada de Dios. Por eso es que la vida cristiana no es cómo comienzas, sino cómo te mantienes durante toda tu vida hasta que el Señor venga. Porque tú conocerás del Señor siempre hasta que el Señor te llama a su presencia. Porque aún en el lecho de muerte, tú no puedes decir que has conocido suficiente de Dios. Tú no conoces todavía quién es Dios. Hasta que no le veamos cara a cara. Y aún mirándole cara a cara tendremos tantas incógnitas. ¿De quién es ese poderoso Dios que no podemos ver su rostro? Por eso Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él experimentó en carne propia quién era Dios. Y vio la mano de Dios en cada momento. Querido hermano, esta es la oración de intercesión de un hombre por sus hermanos. De un hombre como el apóstol Pablo, y también nos reta a nosotros a caminar y a vivir conforme al evangelio de Jesucristo. ¿Necesitamos conocer más de Cristo? Sí, necesitamos conocer más de Cristo. ¿Necesitamos saber más de Dios y andar en sabiduría? Sí, necesitamos. Nadie es lo suficiente para decir de que ya no necesito más. Usted y yo necesitamos de Cristo. No te descuides. No descuides tu vida espiritual, no descuides tu relación con Dios, porque Dios va a demandar de ti todo lo que Él te ha dado. Y por eso como hijos de Dios tenemos que estar buscándole cada día, sabiendo de que de Él proceden todas las cosas. Y de Él, y por Él subsistimos y por Él vivimos. No te descuides en tu vida espiritual. Yo miro atrás, y con esto estoy concluyendo esta parte para pasar a la Santa Cena. Y creo que lo he dicho en otras ocasiones. Yo recuerdo mi etapa de la juventud. Yo llegué a la iglesia donde me convertí con 15 años. 15 años.
Ahí comencé a dar mis primeros pasos en la fe hasta que conocí a Cristo en el año 1992, agosto de 1992, vamos a decir, un encuentro de jóvenes. Allí yo conocí al Señor Jesucristo. Y junto conmigo había muchos, pero muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Y yo me sentí también en aquel grupo. Y yo entré al grupo y fue una bendición para mí crecer con aquel grupo. Pero hoy yo miro hacia atrás. Y estoy hablando ya de unos cuantos años hacia atrás. Y cuando miro mi vida y miro todo lo que Dios ha hecho, casi ya en 30 años, uno dice, Dios mío, ¿y dónde están todos aquellos que estaban alrededor mío? Que vivimos juntos el Evangelio, que pusimos nuestra fe en Cristo, que caminamos con Cristo. ¿Cómo hoy algunos no están? ¿Cómo hoy ver a predicadores tremendos dentro de la iglesia y ver cómo Dios los usaba? Yo decía, Dios mío, yo quisiera ser algún día como esa persona y hoy no están. Hoy no están porque quizás pensaron, lo conozco todo, soy suficiente. Y nos descuidamos. Y viene el enemigo y nos pone la zancadilla. Y no estoy diciendo que no sean cristianos. Tristemente algunos de ellos ni están hoy en los caminos del Señor. Tristemente. Y otros han vivido dando tumbos, como decimos, para acá y para allá. Y para acá y para allá. Y no acaban de establecerse como es. ¿Y por qué? Porque primeramente la vida cristiana, tú tienes que reconocer de que el principio de todas las cosas es el temor de Jehová. Y ahí tú vas a obtener la sabiduría. Cuando tú temes a Jehová, como dice allí las conclusiones. Obtendrás sabiduría de parte de Dios cuando tú tienes temor de Jehová. Tú puedes también ver a partir del discernimiento que Dios te da de su palabra. Cuando tú conoces su palabra, tú puedes discernir. Tú no puedes discernir las cosas buenas y malas cuando tú no conoces la Biblia. Pero a veces conociendo las Escrituras, no discernimos correctamente. Nos hacen falta espejuelos para ver las cosas un poquito más aumentadas. Tengamos discernimiento espiritual. Cuando tú entonces reconoces de que tú necesitas de Dios y que también Dios te da ese conocimiento por medio de ese discernimiento espiritual, entonces va a haber de alguna manera una repercusión en tu vida diaria. ¿Y cómo vas a andar? Conforme a lo que es digno del Señor. Porque cuando tú andas como sabio, no andas como necio. Y si andas como sabio y estás en el temor de Jehová y estás buscando al Señor y conociendo más de Cristo, de aquel que te salvó, entonces usted va a andar como es digno del Señor. Pero más allá, cuando tú comienzas a andar como es digno del Señor, Pablo oraba y decía, Señor, no solamente esto, para que muestren sus frutos. Para que haya frutos, tiene que usted estar conectado a la vid. No puede haber frutos si no estás conectado. Y después llega el último punto, volviendo al principio. Nadie es lo suficientemente sabio ni conocedor de Dios como para decir de que ya se la sabe toda. Usted necesita seguir conociendo de Dios. Necesita seguir conociendo de Dios. Porque aún en el lecho de muerte usted no conoce todo de Dios. Y ahí usted tiene que inclinarse y ahí usted tiene que decir, Señor, ahora ayúdame. Porque si usted conociera todo de Dios en su lecho de muerte, usted pudiera estar completamente tranquilo y hay intranquilidad y Dios te da paz. Y ahí usted experimenta la paz de Dios cuando usted está pasando un momento como ese. Y lo he escuchado de familiares que han perdido mujeres y hombres de Dios y han visto cómo han muerto en paz. Porque allí se aprende que el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo a la tierra como era antes. Pero nadie puede matar mi espíritu, porque mi espíritu está en manos de aquel que lo salvó y que un día resucitará mi cuerpo que volvió a la tierra y levantará un cuerpo glorificado para estar con Él por la eternidad. Entonces, vivamos conforme a las Escrituras y Dios va a bendecir a su pueblo. Preparémonos entonces de esta manera para tener la celebración de la Santa Cena. Vamos a pedirle a los hermanos que nos van a ayudar en el servicio que por favor pasen al frente, vayan tomando sus lugares
Y vamos a tener este tiempo entonces de celebración. Vamos a tener un tiempo de oración. Estén allí orando, inclinen sus cabezas, hermanos, manténganse en comunión con el Señor. Este es el momento de ponernos a cuenta con el Señor. A veces decimos, no, yo no soy digno de tomar la cena. No, que nadie es digno. Este es el momento de rectificar. Este es el momento de pedir perdón. Algunas personas dicen, yo no voy a tomarla porque yo no estoy bien con el Señor. ¿Y cuándo te vas a poner bien con el Señor? Hoy es el día. Hoy es el día de ponerte delante del Señor, poner tus cargas y decirle, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, yo he hecho cosas que a ti no te agradan. Estoy pidiendo que tú restaures mi vida. Este es el tiempo, hermano. No esperes a mañana. No esperes a que venga alguien y te diga lo que tienes que hacer. La palabra de Dios te confronta y te dice, esto es lo que tienes que hacer. Cualquiera que come del pan y del vino indignamente, condenación está acarreando para sí. Por eso es que la Biblia nos enseña de que cuando vengamos ante Él y comamos del pan y bebamos del vino, lo hagamos con dignidad, sabiendo de que estamos comiendo lo que representa el cuerpo de Cristo. No es que sea el cuerpo de Cristo, sino que el pan representa el cuerpo de Cristo inmolado, quebrantado por nosotros en la cruz. Y esta copa del jugo de uva, del jugo de la vid, es el nuevo pacto en su sangre. Y el Señor dijo, cada vez que comas del pan y bebas de esta copa, mi muerte anuncias hasta que yo venga, hasta que yo regrese. Y hazlo siempre en memoria de mí. Hoy vamos a compartir en memoria del Señor estos dos elementos, recordando lo que Cristo hizo por nosotros y pidiendo perdón y restauración por nuestras vidas. Dios permita que usted hoy pueda comprender cuán necesitados estamos de Él. Nadie es lo suficiente. Todos necesitamos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Inclinamos nuestras cabezas y tengamos esta actitud de oración para continuar con este tiempo de celebración de la Santa Cena. Siempre nos gusta recordar que este tiempo de celebración de la Santa Cena es un tiempo donde nosotros invitamos a aquellos que son miembros de nuestra iglesia, que han sido bautizados y que están también con nosotros en este día. Invitamos a aquellos que se han bautizado por inmersión y que hoy están con nosotros y que quieran participar de este tiempo de comunión. Aquellas personas que todavía no han efectuado su bautismo, que no se han bautizado por inmersión, también le invitamos a estar y participar de la comunión cristiana que emana de este tiempo de celebración de Santa Cena. Queremos decirle que nadie se sienta mal porque no puede participar de esta copa. Simplemente la copa donde está el pan y está allí el jugo de la vid, el fruto de la vid, el jugo de uvas, es un simbolismo de lo que Cristo hizo por nosotros. Por tanto, no hay salvación para la persona que come y bebe del vino, porque la salvación no se enmarca en los dos elementos. La salvación está en Cristo. Creer en Jesucristo como tu único Salvador es lo que te da la salvación. Creer lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario.
Creer que Él te sustituyó en la cruz, eso es lo que da la salvación del alma. Esto solamente lo hacemos para recordar como una ordenanza dada por el Señor. Recordar lo que Él hizo por nosotros. Como un mandato nos dijo, celébrenla hasta que yo venga. Y hoy nosotros juntos celebramos este tiempo de conmemoración de lo que Cristo hizo por nosotros hasta que Él venga. Por eso, si usted está hoy con nosotros, nos visita, usted no es miembro de la iglesia bautizado, no importa, tenga la amabilidad de estar este tiempo en comunión con nuestro Padre Celestial. Él no hace ningún tipo de acepción de personas. Él te ama, te quiere por sobre todas las cosas y Él quiere tener una relación de amor contigo. Vamos a pedirle a todos los hermanos que van a estar participando que por favor nos pongamos en pie para que los hermanos que van a estar repartiendo en este momento puedan llegar a donde están ustedes. Los que van a estar sentados simplemente mantengan su comunión, inclinen sus cabezas y estén en oración delante del Señor, pidiendo al Señor restauración, pidiendo al Señor dirección en todas las cosas. Y aquellos que vamos a participar también tengamos ese mismo espíritu delante del Señor, pidiendo al Señor guía en todas las cosas. Vamos a pedirle entonces a cada uno de los hermanos que tome su lugar y que pasemos de inmediato para ir repartiendo estos elementos. En la medida que va tomando su copa, por favor, vaya sentándose. Dice la Escritura: pero al anunciaros esto, no os alabo, decía el apóstol Pablo a los Corintios, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tenéis nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que lo hiciereis en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dios bendiga su palabra, hermanos. Mantengamos este tiempo de reverencia hasta que lleguen todas las copas. Por favor, nadie se siente. Si faltan, están ya trayendo las que faltan para los demás. Hay para todos.
Pasen al frente, por favor. ¿Algún hermano falta por estos elementos? Sí. ¿Alguien más? Sí, ok. Sí, ahora bueno, vamos allá. Por favor, con sumo cuidado ahora. Tome solamente la parte de Nailito, échalo atrás y tome el pan sin levadura que está acá. Dejen la copa sellada y pónganla allí. Dice la Escritura lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos en memoria del Señor. Señor, gracias por tu cuerpo quebrantado e inmolado en la cruz. El sufrimiento tuyo repercutió en salvación para nosotros, tus seguidores. Pedimos perdón por nuestros pecados hoy, Señor. Y pedimos restauración para nuestras vidas. Gracias por lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén, Señor. Por favor, tomen la copa y suave, la abren. Al finalizar van a tomar la copa y la llevarán en su mano y la echarán en el cesto de basura del salón. Pero ahora, después de haber abierto la copa, dice la palabra del Señor lo siguiente, referente a esta misma celebración. El Señor Jesús le instituyó y el apóstol Pablo le escribía a los corintios y les decía: asimismo, el Señor tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos hoy todos en memoria del Señor. Señor, una vez más, gracias. Tu palabra nos dice de que tu sangre nos limpia de todo pecado. Y tiene que haber sacrificio para que haya remisión, Señor, para que haya perdón. Por eso tú te sacrificaste por nosotros en la cruz. Derramaste tu sangre como el Cordero perfecto. Y por medio de ella nosotros podemos hoy ser limpios y purificados. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Por favor, nos ponemos en pie.
Dice la Escritura: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Y ahora, que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros hasta que tú vengas, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Quedamos despedidos de esta manera. Que el Señor les bendiga. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es resucitó. Danos libertad, resucitó, para todos perdonar, para sanar al corazón y conquistar al pecador, resucitó para estar